Mostrar al mundo lo que no se puede explicar. Prueba de fe es una prueba de fe. Solo confía y tú verás la verdad. Guten Tag, mi chica Claunes. Bienvenido, padre. Lo estaba esperando. Y si me permite, por favor, usemos el español por respeto a la cultura de este país y además políticas del consulado. Como usted guste, embajadora. ¿Y en qué le puedo ser útil? Lo mandé a llamar precisamente a usted, padre, porque tengo el caso de un ciudadano alemán que solo usted puede ayudarme. Yo soy un servidor de la iglesia. No entiendo en qué le puedo ayudar en un caso de consulado. Jürgen Kurz. ¿Le suena familiar? Sí, un ciudadano alemán que estuvo perdido unos meses en este país. Precisamente. Hemos recibido una solicitud del arzobispo de Berlín para que investiguemos su caso. ¿No es más lógico que se encarguen las autoridades? Cuando fue encontrado, Jürgen estaba muy débil. Fue atendido y trasladado inmediatamente a su país. Ahora que está recuperado, pues desea volver. Volver aquí. Pero lo que le pasó fue terrible, casi se muere. En efecto, pero Jürgen afirma que fue salvado por un milagro de la piadosa Santa Rita de Casia. Así que comprenderá que el Vaticano y el arzobispo están muy interesados en saber lo que sucedió. Un milagro. No tenía conocimiento de eso. Entonces podemos contar con usted, padre. Yo me debo a la iglesia, a mi país. Así que por supuesto que sí. ¿Cuándo puedo entrevistar a Jürgen? Bueno, él va a estar aquí en 2 semanas. Tiene que arreglar unos trámites legales, pero usted va a viajar mañana mismo. Así vamos adelantando con la investigación. Creo que va a ser mejor de esta manera, porque así evitamos que Jürgen se inmiscuya en la misma. Saldría. Pensé que era aquí en la ciudad. No, padre, es en el pueblo de Cornalina. Cornalina, ese pueblo queda más de 12 horas de aquí. Padre, no se preocupe por el traslado. La embajada se va a hacer cargo de todo. Yo sé que usted es la persona adecuada para esto, padre. Le deseo la mejor de las suertes. Y por favor, manténgame al tanto de todo lo que sucede. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Soy el padre Meyer. Tengo reservación a esta posada para esta noche. ¿Trajo la carta? ¿La carta? Sí, en algún lado debo tenerla. ¿La trajo o no? Sí, mira, aquí está. Sírvase. Disculpe, padre, pero sin teléfono somos muy estrictos con las reservaciones, porque podríamos haberlo dejado sin habitación. Aunque el pueblo se ve bastante vacío. Ahora sí, pero nunca se sabe. Un día está vacío, al día siguiente está lleno de mochileros que buscan un lugar cómodo para donde dormir. ¿Vienen muchos extranjeros? Más de lo que quisiéramos. Esta es una comunidad tranquila. Producimos y vivimos con ello. ¿Por cuánto tiempo se va a dejar? La verdad que no sé.
Vengo por un asunto específico y no sé cuánto tiempo me demore. Aquí tiene sus llaves. Recuerde que el desayuno se sirve a las 6:30 de la mañana. Que tenga buenas noches. Las habitaciones están por aquí. Perfecto. Muchas gracias. El cura llegó anoche casi a la medianoche. ¿Te dijo qué vino a hacer? Solo que tenía un asunto importante y no sabía cuánto le iba a tomar. Pareciera que está investigando algo, porque hizo preguntas sobre el tipo de persona que está frecuentando el pueblo. Investigando. En el pueblo. Un sacerdote. He escuchado que policías trabajan encubiertos. Estás obsesionado. Seguramente se trata de una casualidad. Una cosa más. Este padre tiene nombre alemán. Se llama Meyer Blom. Meyer Blom. Hagamos algo. No le digas a nadie sobre esto. Déjame a mí manejar este asunto. ¿Seguro es una casualidad? Manténme informado de lo que sea que esté sucediendo. ¿Entendido? Está bien, lo haré. Por favor, pon las flores en el altar, una en cada lado. Ya vamos a empezar. Por supuesto, padre. Gracias. Buenos días, padre Antonio. Soy el padre Meyer Blum. Padre Meyer, mucho gusto. Está un poco acalorado. Sí, los medios de transporte no son muy comunes en este pueblo y he tenido que caminar. Y evidentemente la posada no estaba tan cerca como yo pensaba. Entiendo. Por favor, le pido disculpas. No tenía conocimiento de su llegada. Sí, parece que las comunicaciones en este pueblo son complicadas. Sí, es bastante rural. La tecnología está matando al mundo. El calentamiento global, la superpoblación. Dios nos ha dejado este paraíso. Es mejor conservarlo. Sí, puede que tenga razón. Pero yo estoy aquí enviado por el Vaticano para investigar un caso muy peculiar que ha sucedido en este pueblo. ¿Por el Vaticano? No entiendo. Si aquí lo más divertido que ha sucedido es que a la familia Vizcarra se le escaparon las vacas. El pueblo parecía una película en blanco y negro. Sí, suena muy divertido. Pero estoy aquí para investigar la historia de un hombre, de Jürgen Kurz. ¿Está bien, padre? ¿Le suena ese nombre? Estoy bien, padre. Le pido disculpas. Regreso en un instante. Padre Antonio, por su cara veo que tiene un visitante poco común. Le juro que no sabía nada. ¿Y qué le ha dicho? Nada. Hasta ahora nada. Lo juro. ¿Y qué es lo que no me puede decir? Que alguien me explique qué está pasando aquí, por favor. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. No entiendo por qué tanto misterio. ¿Acaso hice algo malo? Lo que sucede, padre, es que ese joven Jürgen Kurz causó muchos problemas en el pueblo. Y usted comprenderá que no es una grata experiencia tenerlo de vuelta. Causó problemas. ¿Qué clase de problemas? Los problemas que causan todos los turistas, que llegan con su moneda extranjera y sus ínfulas de superioridad. Pero aquí hay leyes, y las aceptas o debes irte. No entiendo. ¿De qué crimen me están hablando? Yo recuerdo muy bien a ese joven. Llegó como todos en su bicicleta hace un año aproximadamente. Aquí llegan muchos mochileros, pero este era especial, porque no se le entendía nada de lo que decía. Guten Morgen, mein Name ist Jagger. Ahmed Said, was soll man sagen?
estuvo por el pueblo más de lo normal, pero ya empezaba a incomodar a las personas. Drink, Drink. drink, Drink. 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 Ivonne, Permiso, ya vengo. ¿Qué haces hablando con ese gringuito? En primer lugar, Carlos, mi amigo no es gringo, es alemán. Da igual. Sabes muy bien que no me gusta que hables con extranjeros. Tú no eres quien para hablarme así. Vete y déjame tranquila. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién empezó todo esto? Él. Ese desgraciado fue el que empezó. Ese alemán ebrio destrozó el bar y mandó a varios de nuestros hombres al hospital esa noche. Al día siguiente se le ordenó salir del pueblo y fue declarada persona no grata. Fin de la historia. ¿Lo ve, padre? No hay nada que investigar. Es solo un borracho problemático que intentó abusar de nuestra hospitalidad. Ahora puede regresar con quien sea que lo haya enviado con esta historia. Es la historia más tonta que jamás he escuchado. ¿Qué es lo que realmente me están ocultando? Pero es la verdad, padre. Si quiere, puede preguntarle a cualquiera del pueblo y le dirán lo mismo. Vine a este pueblo a investigar un milagro que según mi jefe sucedió. Desde que llegué, nadie me ha mencionado nada al respecto, ni siquiera la iglesia. Simple, padre, porque no sucedió. Es solo historia de borrachos o de drogadicto mochilero. Con el debido respeto que usted se merece, señor alcalde, yo voy a investigar realmente qué pasó aquí. Le guste o no. Permiso. Ese sacerdote nos va a traer muchos problemas si se entera que mi hijo trató de asesinar a ese hombre. ¿Quiere que lo detenga? ¿Que lo saque del pueblo? No, eso sería un problema aún mayor. Dile a la gente del pueblo que no le den ningún tipo de información. Que le repitan que era solo un borracho problemático. Eso es todo. Es la palabra de todo un pueblo contra la suposición de un cura. Ahora ve y no les pierda los pasos. Esto es intolerable. Vengo a este pueblo a investigar un milagro y consigo una cruzada en mi contra, como si yo fuera el enemigo. entienda, padre Meyer, ese hombre, Jürger, trajo muchos problemas a este pueblo. Una pelea en un bar no es un problema grande. Padre Antonio, usted es un buen hombre, o eso quiero creer. Un padre se debe a su comunidad. Entonces sí está sucediendo algo. No voy a poder disuadirlo. Este pueblo guarda muchos secretos. Yo dejaría las cosas así, pero ya veo que eso no va a pasar. Vine a este pueblo a investigar un milagro de nuestra Santa Rita de Casia. No entiendo por qué tanto miedo. No es el milagro lo que los aterra, es lo que pasó antes de... ¿Antes de qué? Cuénteme, padre, por favor, ¿qué sucedió? No puedo, padre. Puedo pecar en develar secretos de confesión. Además, yo no estoy libre de pecado. Recuerde que mentir también es pecado, padre. No he mentido. Solo he omitido decir ciertas cosas. Como lo dije antes, está solo en esta cruzada. Hola, ¿qué tal? No sabía que los padres lo dejaban beber fuera de misa. Sí, sí podemos. Simplemente que algunos preferimos no hacerlo, eso es todo. Disculpe, padre. ¿En qué le puedo ayudar? Estoy en medio de una investigación muy importante. Yo estoy seguro que usted
Usted me puede ayudar. Al parecer ha venido al lugar indicado. En un bar y en la iglesia es donde se confiesan todos los pecados. Necesito saber toda la historia sobre un hombre, sobre Jürgen Kerr. No sé si lo conoce, si le suena ese nombre. Jürgen Kurtz, claro. Buen cliente. Bebía mucha cerveza y dejaba buenas propinas. Y causaba muchos problemas también. No, algo de revuelo en el pueblo, pero no tanto como problemas. Bueno, dicen que vino una noche aquí buscando pelea y que destrozó todo este bar. Nada de eso es cierto. Lo que ocurrió esa noche fue una confusión. Al tipo que golpeó, se lo merecía. La chica Ivonne detuvo la pelea. Creo que corrió con suerte. Lo hubiera masacrado. A Jürgen. A Carlos. El alemancito llevaba la de ganar. ¿Y sabe dónde puedo encontrar al tal Carlos? Después de esa noche, no ha vuelto por acá. ¿Y qué sabe de Jürgen? ¿Sabe algo más? No sé nada tampoco. Esa noche se lo llevaron preso y por algún motivo terminó en el hospital. Perfecto. Ha sido de gran ayuda. Muchas gracias. De nada, padre. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Disculpe, padre, pero tuvimos una confusión con su reservación y debemos cancelarla. Vamos a estar cerrados el resto de la semana. Esto es absurdo. Anoche no había ningún problema con mi reservación. Y ahora, después de hablar con algunas personas, ¿ya no soy bienvenido en el pueblo? No es personal, padre. Espero que entienda. Yo le recomiendo que vaya a la terminal. Es posible que salga un autobús. Yo le agradezco mucho sus consejos. Y espero no haberle causado ningún problema. ¿No se piensa ir? Aunque tenga que dormir en la plaza, yo no me voy de este pueblo hasta que no aclare qué está pasando aquí. Buenas tardes. Gracias por recibirme, padre. Pensé que también se me iban a cerrar las puertas de la iglesia. Yo sé que me va a causar problemas, pero más problemas tendría si el obispo se entera de que le negué hospedaje. ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Qué sucede, padre? Este hombre, Carlos, el que inició la pelea en el bar, Ajá. es el hijo del alcalde y el ahijado del alguacil. Y como usted verá, un pueblo pequeño. Sí, algo de eso imaginé. Imaginé que las autoridades estaban metidas en esto, pero todavía no entiendo dónde está el milagro. La noche de la pelea, el alguacil se llevó a Jürgen del local. La verdad no pasó de un ojo morado en una pelea de ebrios. Lo escoltó a su carpa y le dijo como pudo que se fuera del pueblo. Entiendo. ¿Y qué más pasó? La verdad, no supimos cómo sobrevivió esa noche, ni cómo llegó solo al ambulatorio. Como comprenderá, este lugar no tiene mucha tecnología y por lo que comentan, las heridas eran muy graves. Entonces sí hubo un milagro. Esa es la única explicación que podría existir. ¿Y cuál fue el diagnóstico? ¿Qué órganos fueron afectados? ¿Cuánto tiempo estuvo en el ambulatorio? Si quiere saber cómo sobrevivió esa noche, debe hablar con la doctora. Amada Santa Rita de Casia,
Tú salvaste a ese hombre. ¿Por qué quieres regresar? ¿Acaso se trata de venganza? Estoy haciendo bien en investigar lo sucedido. Tú que obtuviste tu gloria de amar a los enemigos, concédeme la luz de entender lo que sucede. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. Doctora, Dígame. ¿tiene visitas? Si no es una emergencia, dígale que regrese más tarde. Estoy ocupada. Doctora, con todo respeto, necesito hablar con usted. Como puede ver, estoy ocupada. ¿En qué puedo ayudarle? Soy el padre Meyer Blum, representante del Vaticano. Amparo, por favor, déjenos a solas. ¿Acaso es que todos no lo son, padre? Sí, en cierta manera sí. Pero yo estoy encargado de la investigación de un milagro. Un milagro. Ahora, discúlpeme usted, padre. El único milagro hasta el día de hoy ha sido conseguir este lote de medicinas. Yo hablo del caso de Jürgen Kurz. No pensé volver a escuchar ese nombre nunca. ¿Qué quiere saber? Todo lo sucedido. ¿Con qué finalidad? ¿Están buscando culpables? Porque de ser así, padre, no quiero verme involucrada. Doctora, este caso es más confuso para mí que para usted. Yo no soy policía. Soy solo un investigador de la causa de los santos. Busco corroborar el milagro. Juzgar o castigar no está dentro de mis responsabilidades. ¿Qué quiere saber? La noche que atacaban a Jürgen, ¿él cómo llegó aquí? Si supuestamente fue herido de forma tan grave y el pueblo está prácticamente vacío, ¿cómo llegó aquí? Pasa. Gracias, doctora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios Amparo, mío! Amparo, búscame la camilla. Búscame la camilla. ¡Rápido! Amparo, apúrate. ¡Rápido! Amparo, apúrate. No sé qué fue más difícil, si mantenerlo con vida o subirlo a la camilla. Hemorragias internas, perforación en el estómago. Este joven padre fue atacado terriblemente. ¿Pero qué pudo haber provocado que este hombre lo atacaran de forma tan salvaje? No sé, padre. No voy a justificar lo que sucedió, pero la verdad es que este chico era el más guapo del pueblo y tenía a todas las chicas locas, en especial Yvonne. Ella fue la que logró conquistarlo. Árbol. Baum. Árbol. Ay, ¿en serio te cuesta tanto decir árbol? Repite conmigo. Árbol. Árbol. Muy bien. Muy bien. Árbol. Ajá. Flor. Kiss. Kiss. ¿Y eso qué significa? Jorger. Jorger. Ay, me asustaste. Ay, cuidado, cuidado con los cuadros, cuidado. Ay, ay, casi le pegas ese cuadro. Qué lindo. Kiss. No, kiss. Sigue, más rápido, más rápido.
Yo no sé si esa chica fue lo peor o lo mejor que le pudo suceder a ese muchacho. ¿Y por qué lo dice? Es la exnovia del hijo del alcalde. Carlos. No se sabe si fue él por celos o envió a sus amigos a hacerlo. Sí, la envidia es un pecado terrible. Pero lo cierto es que esa chica nunca se apartó de este lugar. Y como mujer le digo que realmente estaba enamorada. Y si alguien pudo pedir un milagro para salvar la vida de este joven, seguramente fue ella. ¿Y dónde la puedo encontrar? En su casa, colina arriba después de la iglesia. Listo. Muchas gracias. Nos volveremos a ver, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy el padre Meyer. Vengo para hacer una investigación sobre el... Sobre Jorger. ¿Sí? Me habían informado de su visita, pero no lo esperaba tan pronto. Bienvenido. Vamos. Muchas gracias por recibirme. La verdad que las distancias en este pueblo son enormes, son muy grandes. Uno se acostumbra. ¿Y cómo va su investigación sobre Jorger? ¿Y por qué lo preguntas? Ay, padre, yo le voy a hablar claro. Este lugar es de pocos amigos y todos están bajo amenaza del alcalde. Si usted habla con ellos, les traerá problemas. Entonces ya sabes cómo me va. Y me disculpo de antemano si esta conversación te trae algún problema a ti. Ya yo tengo suficientes problemas aquí en el pueblo. No se preocupe. ¿Y cómo está Jorger? No lo conozco todavía. Soy solamente un enviado de la iglesia para investigar su milagro. Lo conoceré en persona esta semana, supongo que viene al pueblo. ¿Va a regresar? ¿Sí? Ay, Jorger siempre tan terco. Está empeñado en volver. Solamente declara que ha sido salvado aquí, en este pueblo, por un milagro. Usted debería decirle que no regrese. Él no tiene nada que buscar aquí. Es una decisión que él ya tomó, yo no puedo hacer nada al respecto. Así que ahora cuéntame, por favor, todo lo sucedido. Me interesa saber cómo era tu relación con él y qué sucedió exactamente el día que lo golpearon. Mi relación con él fue única. Maravillosa. Fue amor a primera vista. Pero también fue muy problemática. Aquí en el pueblo no la aceptaban. En especial Carlos. Te prohíbo que sigas coqueteando con ese extranjero. ¿Y por qué tengo que rendirte cuentas? Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Yo soy tu mejor opción en este pueblo. Carlos, tú no eres la mejor opción de nadie. Tú y yo no somos nada. Y lo sabes bien. La gente en el pueblo está comentando todos tus encuentros en la carpa. Deberías dejar de portarte como una cualquiera. Lárgate. Ya. Lárgate. Está bien. Después no digas que no te lo advertí. No fue sino hasta el día siguiente que mi mejor amiga, Estela, me contó lo que había pasado. ¿Cómo está, doctora? Dígame. No te voy a mentir, Ivonne. Su condición es muy crítica. Aquí no tenemos cómo atenderlo debidamente. No tenemos los medicamentos ni el instrumental necesario para poder atenderlo. No hay mucha esperanza. Ay, no. Todo esto es mi culpa. ¿Tiene algo que declarar, señorita Ivonne? Carlos me había advertido que me alejara de Jorger. Y no le hice caso. Si me hubiese alejado, él se habría ido del pueblo y ahora estaría bien. Es una acusación muy grave. ¿Está segura de lo que está diciendo? ¿Está acusando a Carlos de esto? Le estoy diciendo lo que ocurrió, algo así. Quiero verlo. No, por ahora no. Debe acompañarme a la comisaría. Hay que levantar una declaración. Por el amor a Dios, Alcalá, deja a esta muchacha en paz.
Todo el pueblo conoce el temperamento de Carlos. ¿Por qué mejor no vas y lo interrogas a él? Está acusando a un ciudadano del pueblo. Esta no fue obra de una sola persona, fueron varias, Alcalá. Así que mejor ve a abrir un caso en vez de acosar a inocentes. Pasa, Ivonne, está por ahí. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. Sí, este es. Vamos. Esto no es justo. Perdóname, por favor. Yo debí alejarme de ti. Pero me enamoré. Tienes que ser fuerte, Jorger. Lucha por tu vida. Te amo. Estamos haciendo todo lo que se puede, pero solo un milagro puede salvarlo. La verdad, ha perdido mucha sangre. Necesitamos hacerle otra transfusión de sangre cuanto antes. Use mi sangre, doctora. Toda la que necesite. Pero sálvelo, por favor. Trata de mantenerte alejada de los problemas y prometo mantenerte informada, ¿ok? Tú no estás solo, Jorger. Santa Rita de Casia está contigo. Te vas a poner bien. Te lo prometo. Te amo. Piadosa Santa Rita, tú fuiste madre. Tú mejor que nadie conoces el verdadero amor. Protege a Jorger. Salva su vida. Tú tienes el infinito don de estar en presencia de nuestro Dios. Intercede por Él y con tu más bondadoso amor, salva la vida de ese hombre. Entonces fuiste tú la que solicitaste el milagro para Jorger. Fue un acto de desesperación. No sabía qué hacer. Después de lo que dijo la doctora, solo quedaba rezar. Santa Rita de Casia, nuestra santa piadosa de lo imposible. Hiciste bien, Ivonne. Nadie más que ella para entender lo que estabas pasando. Ahora cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Esa noche fue la peor de mi vida.
No podía dormir. Sentía que el pueblo me juzgaba por lo que ocurrió. Era como si otros me culparan por algo que no hice. Tienes que contarme todo lo que sucedió anoche, Carlos. Ya te dije que no recuerdo nada. Esto es una vergüenza, Alcalá. Vienes a mi oficina a culpar a mi hijo de algo que pudo hacer cualquiera en este pueblo. Tengo un testimonio de la joven Ivonne. Tú fuiste a amenazarla, ¿verdad? Yo solo fui a pedirle que recapacitara, que regresara conmigo. Eres una vergüenza. Te dejas golpear por un extranjero. Te dejas robar a la mujer. Y encima vas a rogarle que vuelva contigo. ¿Qué clase de Duarte eres? Por eso lo acuchillé. Para salvar mi honor. Para salvar su honor. Buena forma de salvar tu honor. Con una banda de delincuentes ebrios y a traición. Eres una desgracia, eres un bueno para nada. Tú no entiendes lo que está sucediendo, ¿cierto? Esto es grave. Tenemos un extranjero a punto de morir en el ambulatorio y tú eres el culpable. Seguro desde la capital ya vienen por ti. Entonces soluciónalo, Alcalá. Soluciónalo. Esos hippies en bicicleta son atacados todo el tiempo. No tuvo que haber sido en este pueblo. Y si muere, ya sabes qué hacer con el cuerpo. Desaparécelo. ¿Pero qué hacemos con la doctora? Ella escuchó lo que dijo Ivonne. Tú eres el pastor de este pueblo. Es tu palabra, Alcalá. La palabra del hombre con más rango en este lugar contra la palabra de una mujer a la que todos vieron bebiendo y entrando a la carpa del extranjero. ¿Y si sobrevive? No es que está muy mal. Quizás la suerte esté de nuestra parte. ¿Cómo entraste aquí? Tuve un sueño muy extraño. Soñé con una mujer que me decía que tenía que venir a cuidarlo. Me desperté angustiada y la puerta estaba abierta. Ivonne, ¿cómo puede estar abierta la puerta si la llave la tengo yo? Estaba abierta cuando llegué. ¿Y dónde está Amparo? No la he visto en toda la noche. Esto debe tener una explicación. Ya regreso. Haben Sie Gott, hilf mir. Tranquilo, yo estoy aquí. ¡Amparo! 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 Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra el paciente? Aquí estoy, doctora. Estable, pero su estado aún muy complicado. ¿Y cree que se va a salvar? Con lo precario de este lugar, no tengo muchas esperanzas. Si estuviese en la ciudad, tendría más. Entonces recomienda trasladarlo. Tendría que ser en ambulancia. Es muy arriesgado. Seamos realistas, doctora. En este pueblo no contamos con esos recursos. Entonces su única esperanza es quedarse aquí. Sí, pero es una esperanza que va a traer problemas al pueblo.
Si ese extranjero se muere aquí, vamos a tener a toda la prensa encima y nos arriesgaríamos a investigaciones que no queremos, ¿verdad? Yo no quiero que fallezca. Alcalá, estoy haciendo todo lo que esté en mis manos. Entonces déjeme trasladarlo a la ciudad. Pero podría morir. Problema de la ciudad y no del pueblo. Además, no tendría una falla en su currículum como doctora. Piénselo. Calma. Te vas a recuperar y juntos nos vamos a ir de este pueblo. Todo va a estar bien. Le dije que se fuera de aquí. Puede ser el alguacil del pueblo, pero la responsable aquí soy yo. Esta no es su decisión, es una orden directa del alcalde. Ese alemán se va vivo o muerto. Tenías todo esto ya planificado. Esto no es un traslado, es un secuestro. Estoy protegiendo al pueblo. Entonces, en vez de venir a buscar un inocente y sentenciarlo a muerte, deberías de ir a buscar culpables. No me vas a decir cómo hacer mi trabajo. Vamos. Si usted llega a tocar a Jorger, yo misma voy a ir a la capital a testificar lo que aquí sucede. Eres un insolente. Tienes mucho que ver en todo esto. Si ese hombre se llega a morir aquí en el pueblo, tú también vas a ser la culpable. Vamos, señores, muévanse. No se atreva. Esto es un hospital, ¿no, señores? Les dijimos que no van a pasar. No. Les dijimos que no pueden. Pero, ¿cómo es posible? Qué bueno. Esto nos facilita el trabajo, ¿no? Pero este hombre no está en condiciones de caminar hasta una patrulla. Debo de acompañarlo. De ninguna manera. Usted se queda aquí en el pueblo. Yo voy, como testigo. Así puedo asegurarme que llegue bien al centro de salud de la ciudad. Eso no va a suceder. No es ni doctora ni familiar. Yo sé cuál es su miedo. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. Hay solo una cosa que no me queda claro de todo esto. ¿Por qué una joven como usted arriesgó tanto por un desconocido? Es difícil explicarlo, pero hubo una razón de peso que me hizo amarlo desde aquella noche. Claro, qué tonto soy. Estabas embarazada. Así que este niño es el hijo de Jürger. ¿Y él lo sabe? No. Y por favor le ruego que no le diga nada. Ay, Ivonne, hay cosas que no se pueden ocultar. Y esta es una de ellas. Igual vas a tener oportunidad de contárselo más pronto de lo que crees. ¿De qué está hablando? Recibí una llamada de la embajada. Jürger ya está en el pueblo. Te extrañé mucho, pero no podía regresar hasta encontrar la paz en mí mismo. No tenías que venir. ¿Por qué nunca me dijiste que teníamos un hijo? No había forma de comunicarme contigo. Aquel día que te dejamos en la ciudad, le prometí al alguacil que más nunca volvería a buscarte. Yo no quiero poner tu vida en peligro otra vez. Jürger, tu historia es realmente impresionante. Pocas personas tienen la dicha de poder decir que han vivido un milagro. Créame que así fue, padre. Mientras estaba en aquella camilla, nunca estuve solo. Hubo una presencia de mucha fe, a pesar de todo el dolor que sufrí. Gracias, padre, por creer en mí, aunque esto aún no termina. Hay algo que debo hacer. ¿Qué vas a hacer? La venganza solo trae problemas. Hay ciclos que debemos cerrar, Ivonne, y no descansaremos tranquilos hasta que eso suceda. No lo dejes solo, padre. Tranquila, Ivonne, nada malo va a pasar. Todo va a estar bien. En el corazón de Jürger solamente hay paz. Seguro ya Ivonne le contó todo. Nunca debiste haber confiado en ella. Quizás la mejor solución habría sido que ella también desapareciera. Ahora estamos en problemas, Alcalá. Ese cura nos va a acusar.
Como dijo una vez, es su palabra contra la nuestra. Y nosotros somos la ley. Me tiene que recibir. ¿Cómo te atreves a regresar? ¿No aprendiste que no eres bien recibido aquí? Abandona inmediatamente este edificio. Es una orden. Mantenga la calma, por favor. Y escuchen lo que Jörger tiene que decirles. Todo es su culpa. Ya sabía yo que su visita aquí no nos iba a traer nada bueno. Por eso es que los extranjeros no son ni serán bienvenidos aquí. Por favor. Quiero decirles que no les guardo ningún rencor. Solo busco la paz. El pueblo me trajo la vida y no la muerte. Solo quiero llevar mi vida tranquila y que dejen en paz a Yvonne y a mi hijo. ¿Y las acusaciones? Lo que hicieron o lo que no hicieron quedará en su conciencia. Es todo lo que tengo que decir. Lo que hiciste fue increíble. Es más difícil perdonar que odiar. Yo te debo una disculpa, hijo. No debí quedarme de brazos cruzados ante semejante situación. No tengo rencor en mi corazón. Mi vida debe seguir. Mi visita aquí es un paso importante. Este pueblo me dio el amor verdadero. Me regaló acercarme a Dios. Me dio un hermoso hijo. Es mucho lo que les debo. Este pueblo jamás volverá a darte la espalda. Gracias. Quisiera agradecerle, señora embajadora. Vivir una experiencia como esta me acercó más a mi fe. Pero esto es una barbaridad. El pueblo entero debe ir detenido. Un ciudadano alemán atacado por una turba. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Con todo respeto, embajadora, hay veces que en los caminos del Señor las lecciones llegan de diferentes maneras. Pero para estos casos existen las leyes, no la educación, padre Meyer. Un milagro como este nos recuerda que la venganza es un terrible error, nos llena de ira y se alimenta de nuestra soberbia. Pero los culpables deben ser castigados. Lo fueron. El jefe civil y el alguacil fueron castigados por su mismo pueblo. Claro que sí podemos entrar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nos mantuviste engañados durante un año. Mi posada casi quiebra porque le prohibí la entrada a los turistas. ¿Y para qué? Para protegerte a ti y a tu hijo. Toda la culpa es de ese alemán y ese sacerdote. ¿Les lavaron el cerebro? No, Víctor. Eres un egoísta y un corrupto. Cornalina te nombra persona no grata. Así que en nombre de todos, vete de este pueblo y no regreses nunca más. ¿Y qué sucedió con Jörger y su familia? Lo siento, señora embajadora. Imagino que Jörger, como ciudadano alemán, podrá darle todos los detalles. Mi trabajo termina aquí. Espero que el arzobispo esté contento con mi trabajo y le entregue mi informe a la comisión. ¿Pero no lo va a entregar usted? Pensé que era importante para usted servirle a Dios y a su país. Lo es, pero en este momento tengo que asistir a una boda y bautizar a un niño. Supongo que usted me entiende. Gracias por todo, embajadora. Se ve que las cosas han mejorado mucho por aquí. Las calles están limpias y el pueblo luce próspero. Nuestro pueblo entendió que debe abrirse a los extranjeros y al turismo. Además, están haciendo un curso de inglés y alemán. ¿Y qué tal van las cosas con Jörger? Él es un hombre increíble. Y no se quiere ir de aquí porque dice que aquí está su hogar y su corazón. Él y yo abrimos un hostal para turistas. Un hostal. ¿Tú sabías que Jörger es de una de las familias más ricas del sur de Alemania? Sí, yo lo sé. Pero no le gusta presumir de sus riquezas. Por cierto, gracias, padre, por oficiar la misa de nuestro matrimonio. Será todo un honor. Antes de empezar la ceremonia, quisiera dedicar unas palabras a esta joven pareja.
por la cual siento un profundo cariño. Estos dos jóvenes nos han demostrado que a pesar que los celos, la envidia y el idioma nos separen, el amor siempre triunfa. El amor es nuestro idioma universal. Nunca perdamos de vista lo importante que es practicarlo y amar al prójimo siempre. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos aquí reunidos esta tarde para unir en santo matrimonio a estos dos jóvenes. Y esperemos que esta gran unión que el Señor nos va a dar, nada los pueda separar.